Son las 7:57, estamos en esta primera edición del informativo a través de Nacional. Estamos saludando a quienes se incorporan a la señal de los 103.9 en Lima y por supuesto también a la señal digital vía online. Es decir, estamos, Jennifer, tanto en nuestra plataforma de radio como también en redes sociales. Y a esta hora es momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Estamos con el señor Manuel Sánchez de Nogués. Él es jefe adjunto de la misión europea, recordemos, la misión de observación electoral que estuvo presente en las pasadas elecciones. Señor Sánchez de Nogués, muchísimas gracias por sumarse a esa transmisión de Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes desde Europa. Quisiéramos saber, antes de conocer, ¿no?, parte de estos resultados que ustedes han podido apreciar, a opinión personal suya, señor Sánchez de Nogués, ¿cómo ve la respuesta que ha dado nuestro país, el Perú, ante esta pandemia que estamos atravesando y que ustedes en un inicio tuvieron que responder también de rápida manera? Bueno, nosotros, nuestro mandato es de observación electoral. Yo no puedo hablar como un especialista en epidemiología porque no lo soy, evidentemente. Y no tengo elementos para pensar, para, digamos, hablar sobre cómo está reaccionando Perú a la pandemia. Tampoco lo tengo para mi propio país, o sea que imagínense que menos aún para el Perú. Pero digamos, claro, ¿no? Ustedes han atravesado esta situación terrible, ¿no? Y están viendo cómo en su país se toman decisiones que de alguna manera pretenden poner en prioridad pues el tema de la salud, al igual como se toma en Latinoamérica, señor Sánchez de Nogués. Ciertamente, pero bueno, yo no puedo hablar de eso porque no sé sobre el tema. Pregúntenos sobre elecciones. Muy bien. No se preocupe, Vamos justamente, señor Sánchez. sí, vamos justamente sobre eso, don Manuel. ¿Cómo está usted? Buenas tardes en Madrid. Permítanos, por favor, entonces, hacer un balance de lo que significó la presencia de la Unión Europea a través de la delegación que usted conformó junto con también eurodiputados para hacer un balance de lo que fue el proceso electoral de enero, cuando se renovó el Congreso peruano. Buenas tardes. Como ustedes saben, que ya estuvimos presentes allí en Lima, en su emisora, en enero de este año, como bien recordarán, fuimos a Perú a hacer una misión de observación electoral y a observar las elecciones extraordinarias al Congreso del 26 de enero. Hemos emitido un informe final que nos hubiera gustado presentar in situ en Perú, como suelen hacer todas las misiones de observación electoral de la Unión Europea, que vuelven al país unas 6 semanas después de las elecciones a presentar el informe, pero evidentemente por las circunstancias de la pandemia pues no ha podido ser. Hemos hecho una presentación virtual, digamos a través de reuniones por videoconferencia, pues con autoridades del país, los organismos electorales, sociedad civil, miembros del Congreso. Y bueno, digamos que la principal conclusión que tiene nuestro informe es que bueno, las elecciones fueron creíbles, fueron transparentes y estuvieron bien organizadas y que, digamos, y esto quiere decir, digamos, algo muy importante, que es que los resultados electorales respetan lo que el pueblo peruano votó. Digamos, en síntesis, es digamos, la conclusión más importante que se puede extraer de nuestro informe. Hemos tenido en cuenta, además, el hecho de que las elecciones se prepararon en un contexto muy específico, ¿no? Eran las primeras elecciones extraordinarias que se organizaban en Perú. Era la primera vez que el Congreso fue disuelto y eso le dio a los organismos electorales un plazo muy corto o más corto del que tienen normalmente para organizar estas elecciones. Y bueno, pues como he dicho antes, pues nuestra evaluación es que fueron elecciones creíbles, transparentes y bien organizadas. Señor Sánchez de Nogués, ¿y cómo vio usted la participación que se tuvo en medios de comunicación para darle la cobertura a estas elecciones que prácticamente pues tuvieron que ser así, rapidísimos, al paso? Nosotros también, como ustedes bien saben, nuestro informe incluye una valoración de cómo los medios de comunicación digamos, cubren la campaña electoral y le dan, digamos, espacio a los distintos candidatos, a las distintas opciones políticas. Si ustedes le han dado un vistazo a nuestro informe, hay una parte muy importante sobre ese particular
y la conclusión principal es que, digamos, los medios de comunicación públicos, los medios del Estado, tienen una cobertura, digamos, equilibrada a todos los candidatos de todos los partidos en liza. Con respecto a los medios privados, pues hay, digamos, hay otro sesgo que, bueno, pues, digamos, nosotros, con nuestro equipo de monitoreo de los medios, pues lo detectó, ¿no? Y también detectamos, bueno, pues que las franjas electorales, que son una medida muy positiva porque permiten que todos los candidatos, todos los partidos en igualdad de condiciones, digamos, tengan acceso a espacios en las cadenas de radio y televisión, pues fue una iniciativa muy positiva, pero tal vez insuficiente. Insuficiente, digamos, tanto en tiempo dado a los partidos y a los candidatos y en el tiempo en que los, digamos, espectadores de algunas zonas del país menos pobladas, pues tenían acceso a esa información. Claro. Digamos que los electores de Lima sí tuvieron acceso, porque, digamos, es la circunscripción más grande del país, a información sobre sus candidatos y sus partidos, sus candidatos y candidatas y sus partidos, mientras que electores de otras zonas menos pobladas, porque se hacía el reparto en proporción a la población, digamos, tenían menos acceso a esta información. Una recomendación que hemos hecho nosotros es que se amplíen las franjas a fin de que, digamos, todos los electores, independientemente de donde vivan, pues tengan acceso a la misma información o al mismo tiempo de información. Claro, esto ocurrió sobre todo en los medios privados, en donde también por la cuestión del tiempo y la seriedad con la que se dio el proceso electoral, quizás no se le dio la amplitud como que sí fue en los medios públicos, ¿no? En donde inclusive se llevó una suerte de medición sobre la presencia igualitaria de todos los partidos políticos que participaron en esta última contienda. Yo quería ir también, don Manuel, a conocer qué le pareció, porque creo que en su informe también mencionan algo de las redes sociales, el comportamiento también de las redes durante el proceso electoral del 26 de enero. Ciertamente, digamos, las misiones de la Unión Europea, las misiones de observación, cada vez se hacen más hincapié o se fijan más en la cobertura, en la observación de las campañas electorales y del uso que se hace de las redes sociales. Están ahí, evidentemente es algo de lo que no podemos, digamos, no podemos soslayar. Hay, digamos, cosas positivas y cosas, digamos, no tan positivas sobre este particular. Digamos que debería ser, digamos, que los partidos deberían, digamos, o los candidatos deberían garantizar que las páginas de redes sociales que utilizan son auténticas, a fin de evitar, digamos, los bulos y páginas contenido, digamos, que no sea directamente de partidos políticos. Y también, digamos, hay que evitar que las redes sociales se conviertan en un campo de batalla. Digamos, donde los candidatos empiezan a insultarse y empiezan no solo candidatos, sino simpatizantes de uno y otro bando, pues empiezan digamos, a proferirse insultos y a proferir, digamos, propagar noticias falsas y bulos, ¿no? Digamos que en la vida real, ¿no? Digamos, las campañas están bastante bien organizadas, en el sentido de que, pues, si un partido hace un acto de campaña en la plaza A, pues el mismo día, pues el partido B hace la campaña en la misma ciudad, pero en la plaza B, es decir, a fin de evitar que existan, digamos, encontronazos entre candidatos o simpatizantes de un partido. Esto no ocurre en las redes, ¿no? Las redes son, digamos, es un espacio único, pero sí habría que, digamos, permitir o obligar o garantizar, mejor dicho, que, digamos, la información que reciben los votantes y los usuarios a través de las redes sociales sea fidedigna. Ahora, doctor, señor Sánchez de Nogués, dentro de estas 22 recomendaciones también hay algún tema puntual de cómo es que debe de participar la población, la de a pie, no solamente en redes sociales, sino en el día a día dentro de este desarrollo electoral. Sí, ciertamente, bueno, pues hacemos recomendaciones a que, digamos, el uso de las redes sociales es algo que está ahí y que va a seguir y que seguramente en los próximos años se va a incrementar cada vez más y más ahora con la situación de pandemia, donde, digamos, los eventos públicos, para evitar la propagación del virus, pues, digamos, se pueden ser limitados, ¿no? Supongo que eso dará para otra
para otra pregunta, imagino. Es cierto que debemos, no permitir que las redes se conviertan en un campo de batalla y que la información que circule por las redes sea digamos, fidedigna y donde el votante tenga, digamos, la opción de tener, digamos, acceso a información contrastada y fiable, ¿no? Nosotros proponemos pues que existan o que se mejoren o que se refuercen las redes existentes de detección de noticias falsas. Hay en Perú varios ejemplos de organismos y de organismos de la sociedad civil y de medios de comunicación que hacen hacen búsqueda de noticias falsas y lo van comentando en sus medios, ¿no? Pues ha habido varios en el tema durante la campaña. Ahora mismo no te le puedo decir un ejemplo exacto porque no lo recuerdo, pero sí ha habido, digamos, algunos ejemplos de organismos de la sociedad civil y medios de comunicación que se propusieron, discernir o facilitarle al ciudadano el conocimiento de noticias que no eran verdaderas, ¿no? Digamos, Claro, desenmascarar. que es un fenómeno, don Manuel, que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Este tema de las noticias falsas. Y yo quería cerrar un poco ya esta entrevista desde Bruselas, don Manuel, preguntándole su óptica sobre, digamos, la cobertura de los medios públicos. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí en el Perú también se ha destacado mucho que Radio Nacional y TV Perú hayan trabajado de manera conjunta justamente para dar apertura a los partidos políticos y que no sean las producciones justamente de los medios quienes preparen las agendas de invitados, sino que se le dio la posibilidad a cada uno de los más de 20 partidos políticos que participaron en la contienda, que sean ellos que en tiempos iguales y proporcionados en todo el país puedan justamente decidir quiénes serán sus voceros o invitados en los programas que tienen cobertura en todo el territorio peruano. Eso me parece, sí, pues eso es digamos que los medios públicos tienen yo lo entiendo así, una obligación, digamos, de servicio público, ¿no? Hacia toda la ciudadanía. Y yo creo que lo que hacen los medios públicos en ese aspecto está bien, ¿no? También es cierto, hubo también otros elementos que fueron los debates que organizó el Foro Nacional de Elecciones. También, digamos, se cubrieron las redes públicas de comunicación, tanto la Radio Nacional como TV Perú, y que también dieron espacio a todos los candidatos. El formato tal vez se podría mejorar, ¿no? Porque también es cierto, uno piensa, ¿cómo le damos a 21 partidos el mismo espacio? Pues de un modo que hay dividirlos en 3 bloques de 7, ¿no? Que fue lo que hizo el jurado. Pero bueno, son elementos muy positivos. Evidentemente, todo es manifiestamente mejorable y para eso, digamos, están las recomendaciones que hicimos, ¿no? Las 22 que formulamos en el informe y que son, en definitiva, el legado que deja la misión, porque si le digo la verdad, bueno, pues el informe ahí está, el informe se fija en lo que pasó, digamos, hasta el 26 de enero, bueno, hasta que se proclamaron los resultados finales de las elecciones, mientras que las recomendaciones se trascienden hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que puede pasar y hacia las próximas elecciones en Perú, sean las del año que viene o sean las que pueda haber en el futuro a medio plazo. Correcto. Muchísimas gracias, don Manuel Sánchez de Nogués, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Gracias por este contacto desde Bruselas y esperamos volverlo a tener en Lima y en los estudios de Nacional en cualquier momento, como ya lo tuvimos en su oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por ofrecerme la posibilidad de explicar nuestro informe y nuestro trabajo. Y nada, les deseo lo mejor.